cómo un pueblo desconocido irrumpió en Europa y cambió para siempre su destino. ¿Qué fuerzas invisibles guiaron a los magiares desde las lejanas estepas hasta el corazón del continente? ¿Cómo lograron sobrevivir entre imperios implacables y transformarse de temidos invasores en defensores de la cristiandad? Esta es una historia de decisiones fatídicas, de miedo humano y de elecciones que no admiten vuelta atrás. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina un pueblo cuya lengua no tiene par en Europa occidental. Un pueblo que apareció en escena como un relámpago y en pocas generaciones se convirtió en la espada y el escudo de los reinos europeos. Los magiares llegaron como conquistadores, pero terminaron siendo el muro que protegió a Europa cristiana. ¿Qué les llevó a abrazar una nueva fe y adoptar una civilización que en un principio los rechazaba? El origen de los magiares es uno de los enigmas más profundos de la historia europea. Hablan un idioma fino-úgrico, emparentado con el finés y el estonio, idiomas que se encuentran a miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo atravesaron esa distancia cultural y geográfica, que en miedos y esperanzas les empujaron a cambiar su destino para siempre? Este pueblo, apenas una pequeña tribu nómada, se levantó en una tierra conocida como Panonia, un cruce inevitable entre culturas, imperios y religiones. Antes de su llegada, Panonia fue una joya de la Roma antigua. Ciudades espléndidas como Aquincum, Savaria y Sopron, con anfiteatros, termas y acueductos que aún narran glorias pasadas. Pero tras la caída del Imperio Romano de Occidente, estas tierras se convirtieron en un tablero de ajedrez para hunos, ávaros, eslavos y búlgaros. La Panonia del siglo VIII estaba dividida entre 3 poderosos actores: el Kanato ávaro al este, el Imperio de Carlomagno al oeste y el primer Imperio búlgaro al sur. Entre sus fronteras también habitaban pueblos eslavos que creaban un mosaico cultural y religioso que amenazaba con desgarrar la región. Fue en este escenario convulso donde surgieron los magiares, destinados a renombrar y dominar esas tierras para siempre. ¿Cómo sobrevivieron los magiares en medio de esta tormenta política y cultural? La respuesta no está solo en la fuerza militar, sino en decisiones que alteraron el curso de la historia. La adopción del cristianismo, la alianza con potencias europeas y la transformación de su identidad nómada en una estructura estatal sólida. Pero esta metamorfosis tuvo un precio: la pérdida de viejas tradiciones, la integración en conflictos que lo superaban y la constante lucha por mantener su esencia. En el siglo XIX, el pequeño pueblo magiar logró algo impensable: convertirse en una potencia multinacional, un imperio que desafió a sus vecinos y dejó su marca en la geopolítica europea. Pero esta grandeza fue una cadena de decisiones difíciles, de alianzas controvertidas y de un equilibrio precario entre la supervivencia y la ambición. Así, la historia de Hungría no es solo una crónica de reyes y batallas. Es la cruda narración de un pueblo que enfrentó el miedo, la incertidumbre y el cambio irreversible en un cruce de civilizaciones. Entre el Danubio y el Tisa, cada decisión fue una apuesta por la continuidad o la desaparición, un juego donde el destino de toda Europa estuvo en la balanza. ¿Qué secretos guarda aún esta tierra que fue, es y será frontera del mundo? ¿Qué fuerzas invisibles impulsaron a un pueblo entero a dejar atrás sus tierras ancestrales? ¿Qué horrores acechaban en las sombras de las estepas? Los magiares, antecesores de los húngaros modernos, comenzaron su epopeya en la vasta región entre los montes Urales y el río Obi, donde la caza y la pesca definían su existencia. ¿Qué los obligó a abandonar aquella tranquilidad primigenia?
En los siglos V y VI después de Cristo, este pueblo nómada empezó a desplazarse hacia el sur y el oeste, abandonando poco a poco su vida sedentaria para abrazar el modo de vida nómada. Un cambio que no solo transformó su forma de vivir, sino que marcó el inicio de una lucha por la supervivencia, donde cada paso era un riesgo y cada decisión una sentencia. Al llegar a la región entre el Volga y los Urales, los madiares entraron en contacto con las tribus túrquicas. Este encuentro fue una encrucijada decisiva. Aprendieron el arte de la equitación y tiro con arco desde el caballo. Adoptaron el pastoreo nómada y una organización militar que los convirtió en enemigos formidables. ¿Pero qué precio pagaron por esta nueva identidad? La sociedad madiar se transformó en un sistema jerárquico. Surgieron líderes militares y una aristocracia tribal que controlaba a los demás. Incluso su propio nombre, madiares, tiene raíces túrquicas, reflejo de una identidad forjada en el crisol del contacto y el conflicto. Sin embargo, la calma no duraría mucho. ¿Qué tormentas se avecinaban en el horizonte? En el siglo VIII, los madiares avanzaron hacia las estepas entre el Don y el Dnieper, convirtiéndose en parte del poderoso Kanato házaro, guardianes de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Allí perfeccionaron sus habilidades bélicas y sociales, pero esta alianza era frágil. La llegada de nuevos enemigos amenazaba con desmoronar su mundo. El final del siglo IX trajo la tormenta. Los pechenegos, una temible tribu nómada, irrumpieron desde el este expulsando a los madiares de sus tierras. Al mismo tiempo, el Kanato házaro se desmoronaba bajo las presiones del Imperio bizantino y los árabes. Ante este caos, el líder Almos tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de su pueblo. Los madiares no eran simples nómadas errantes. Eran una confederación organizada de 7 tribus principales, los Het-madiares, a la que luego se unió una octava tribu túrquica astuta y despiadada. En la cúspide, un líder supremo, el Kende, con funciones sagradas, y un jefe militar, el Giula, dirigían las operaciones. ¿Cómo enfrentaron esta crisis con estructuras tan complejas? La sociedad estaba estratificada. La aristocracia controlaba grandes rebaños y seguidores. Los guerreros libres formaban la columna vertebral del ejército, y en la base, los esclavos y los semidependientes, capturados en incursiones o comprados en el mercado de esclavos. La religión chamánica, con sus taltos como intermediarios, era el vínculo sagrado que mantenía viva la esperanza en medio del peligro. La migración madiar no fue una fuga desesperada, sino un movimiento calculado, buscando pastos más seguros y territorios viables. Pactaron con otros pueblos, comerciaron y lanzaron incursiones contra comunidades sedentarias. Cada alianza y cada ataque llevaban consigo la carga de una decisión irreversible, el peso de un destino colectivo. Hacia el final del siglo IX, los madiares alcanzaron la cuenca de los Cárpatos. Según las crónicas, Almos y otros líderes sellaron un pacto de sangre, jurando lealtad eterna y comprometiéndose a conquistar una nueva patria más allá de las montañas. La leyenda cuenta que mezclaron su sangre en una copa y la bebieron, sellando así un destino de gloria y sacrificio. En el año 895, bajo el mando de Arpad, hijo de Almos, cruzaron los Cárpatos. Frente a ellos se abría la encrucijada más crítica: adaptarse a las nuevas realidades o desaparecer como antes lo hicieron los hunos y los ávaros. Comenzaba una transformación profunda del pueblo madiar que empezaba a asentarse en Panonia, dando origen a una historia que cambiaría Europa para siempre. ¿Qué significa renunciar a las raíces ancestrales para abrazar un destino desconocido? ¿Cómo se decide el futuro de un pueblo cuando la tradición choca con la necesidad de sobrevivir? En la encrucijada de la historia húngara, el príncipe Toxon y su hijo Geza
aceleraron la transición hacia la agricultura, estableciendo asentamientos permanentes y fomentando el comercio y la artesanía. Pero esta transformación no solo alteró la economía. La estructura tribal comenzó a ceder ante una autoridad centralizada que amenazaba con borrar siglos de costumbres. ¿Quién tenía el poder real en ese momento? Gesa, hijo de Toxon, entendió que para sobrevivir en la Europa cristiana, la aceptación de una nueva fe era inevitable. Estableció contactos con las poderosas entidades cristianas, el Sacro Imperio Romano y Bizancio. Él mismo se bautizó y emprendió la política de cristianización de los húngaros, un acto que sembró tanto esperanza como temor. Pero el verdadero arquitecto de esta revolución espiritual sería su hijo, Vajk, conocido en la historia como Esteban I el Santo. Nacido alrededor del año 975, Vajk fue preparado para un destino que cambiaría para siempre a su pueblo. Su padre, Gesa, ya había iniciado la centralización y la cristianización, pero la resistencia de los jefes tribales paganos persistía ferozmente. Vajk fue bautizado bajo el rito católico occidental y educado por sacerdotes alemanes, una señal clara de la alianza con Occidente. En 1995, su matrimonio con Gisela de Baviera, hermana del futuro emperador Enrique II, selló una alianza que prometía poder, pero también conflictos profundos. La muerte de Gesa en 1997 desató una tormenta interna. El primo de Vajk, Kopány, reclamó el derecho a gobernar siguiendo la antigua ley del levirato, exigiendo la mano de la viuda y el control sobre los húngaros. Representaba la vieja Hungría, pagana y tribal, dispuesta a luchar hasta el final por mantener su mundo intacto. La batalla decisiva tuvo lugar en la montaña de Desprem, donde las fuerzas de Vajk, lideradas por el caballero alemán Vizelin, se enfrentaron a Kopány en un choque que definiría el destino de una nación. Antes de la batalla, Vajk fue armado caballero según el rito occidental, un símbolo poderoso de su compromiso con el nuevo orden. La victoria no fue solo militar, fue la derrota del paganismo frente al cristianismo, de la fragmentación tribal frente a la monarquía centralizada. Este triunfo marcó el inicio de una transformación irreversible. Vajk, ahora Esteban I, se lanzó a una campaña sistemática de cristianización, invitando misioneros de Alemania, Italia y Bohemia, fundando monasterios, iglesias y obispados. Esteban decretó que cada 10 aldeas debían construir una iglesia y sostener un sacerdote, estableciendo la 10ª como impuesto eclesiástico, un gravamen que afectaba profundamente la vida campesina. Pero la cristianización no se limitaba a la religión, implicaba la abolición de prácticas ancestrales como la poligamia, la venganza sangrienta y el culto a los dioses paganos. Se impuso un nuevo calendario, nuevas festividades y normas morales que desafiaban la identidad misma de los húngaros. Este proceso fue brutal y doloroso. La nobleza tribal resistió con ferocidad. En el año 1000, un levantamiento encabezado por el jefe transilvano Gyula, tío materno de Esteban, desafió la política pro-occidental del rey. Gyula profesaba el cristianismo oriental bizantino y se oponía a la occidentalización impuesta. Esteban aplastó esta rebelión y anexó Transilvania, consolidando su poder, pero sembrando nuevas tensiones. Solo 3 años después, en 1003, otro levantamiento estalló bajo el liderazgo de Eyton, un caudillo que controlaba el sureste de Hungría. Como Gyula, Eyton estaba bautizado en la tradición bizantina y mantenía vínculos con el imperio bizantino, desafiando la hegemonía occidental de Esteban. Cada desafío era un recordatorio brutal de que las decisiones tomadas no solo moldeaban el presente, sino que definían para siempre el alma de una nación dividida entre 2 mundos irreconciliables. ¿Quién controla el destino de un reino? ¿Cómo una sola decisión puede transformar una nación para siempre?
Isván enfrentó estas preguntas cuando sus fuerzas, bajo el mando de Chanad, un antiguo aliado de Eithon, ahora enemigo, marcharon para destruirlo. La derrota fue definitiva. Eithon murió y sus tierras fueron absorbidas por el reino de Hungría, marcando el inicio de una nueva era. Pero esta victoria solo abrió la puerta a conflictos aún mayores. Isván no solo conquistó territorios, sino que sentó las bases de un Estado moderno. Implementó la creación de los comitados, unidades administrativas controladas por oficiales reales llamados Ispan, que reemplazaron el tradicional sistema tribal. Estos servidores del rey recaudaban impuestos, impartían justicia y comandaban milicias, consolidando un poder centralizado que desafiaba las raíces ancestrales. Pero ¿cuánto tiempo resistiría esta nueva estructura sin quebrarse bajo el peso de viejas lealtades? El Consejo Real, formado por los más altos rangos eclesiásticos y funcionarios, nació como un órgano de poder y control, guiando al rey en la justicia suprema y la administración del reino. La corte se llenó de cargos como canciller, tesorero y comandante de tropas, mientras que la moneda única, el denario de plata acuñado en Esztergom, comenzó a circular, un símbolo tangible de unidad y orden. Sin embargo, esta aparente estabilidad escondía tensiones que podían estallar en cualquier momento. ¿Cómo se forja una identidad nacional? En la Nochebuena del año 1000, Isván recibió de manos del Papa Silvestre II una corona que no era solo un objeto de oro y joyas, sino el sello inquebrantable del reconocimiento europeo. La corona de San Esteban selló la transformación de un pueblo nómada en un reino cristiano, igual entre iguales. Pero esta gloria venía acompañada de un peso terrible, el de mantener ese legado frente a enemigos internos y externos. Isván no solo construyó un reino, forjó un sistema legal que regulaba desde los ritos cristianos hasta los castigos más severos. Estas leyes, duras para nuestra época, fueron pilar para instaurar el orden en una tierra caótica. Pero al imponer la ley del rey sobre las costumbres ancestrales, sembró semillas de discordia que germinarían en futuras rebeliones. ¿Podría la justicia real sobrevivir a la resistencia tribal? La educación floreció bajo su mandato. Surgieron las primeras escuelas en monasterios y catedrales, formando a sacerdotes y funcionarios. Isván mismo, políglota y probablemente lector y escritor en tiempos en que tales habilidades eran rarezas, parecía un faro de sabiduría. Aún así, la sombra de la tragedia personal se cernía sobre él, amenazando con derrumbar todo lo que había construido. En 1031, la muerte inesperada de su único hijo e heredero, Imre, en una cacería, quebró el futuro planificado. Sin un sucesor directo, Isván designó a su sobrino Pedro Orseola, hijo de su hermana y del dux de Venecia, un acto que provocó un profundo disgusto entre la nobleza húngara, ávida de un rey de sangre Árpád. La lealtad se fracturaba y una guerra civil parecía inevitable. El fin llegó el 15 de agosto de 1038. Isván fue enterrado en la basílica de Székesfehérvár, un monumento a su poder y visión. Ya venerado como santo en vida, fue canonizado en 1083 por el Papa Gregorio VII, y su memoria sigue viva cada 20 de agosto, Día Nacional. Pero ¿qué queda realmente de un rey cuando la historia se escribe con sangre y fe? De un conjunto de tribus nómadas, Isván creó un reino cristiano integrado a Europa. Su decisión de adoptar el cristianismo occidental marcó un rumbo cultural irreversible, una elección que definiría la identidad húngara siglos después. Las semillas que plantó resistieron al tiempo, pero ¿a qué precio para su pueblo? La historia de Isván es un espejo de decisiones irreversibles y el miedo humano ante lo desconocido. Su sucesor, László I,
Continuó la obra con mano firme, completando la cristianización y fundando nuevas diócesis y monasterios. Impuso leyes severas para proteger la propiedad privada y mantener el orden, con castigos que cortaban de raíz la delincuencia. La fuerza de estas decisiones mantuvo la estabilidad, pero la pregunta persistía: ¿qué sombras ocultaba este orden férreo en el corazón del reino? ¿Hasta dónde puede llegar la ambición de un hombre para cambiar el destino de un reino? ¿Qué precio se paga por las decisiones que parecen irrevocables? La historia de László I, rey que expandió el territorio de Hungría de manera implacable, comienza en 1991, cuando conquistó Croacia y la unió a Hungría bajo una unión personal. ¿Podía prever László que su fervor religioso y sus actos políticos marcarían un antes y un después en Europa? Su reinado no solo amplió fronteras, sino que también sembró las semillas de conflictos futuros. László, un rey fervientemente cristiano, no limitó su poder a la guerra. Se implicó profundamente en la política europea, apoyando al Papa Gregorio VII en su lucha contra el emperador germano Enrique IV. Fue uno de los arquitectos del primer cruzado, aunque no vivió para verlo. Su impulso religioso se tradujo en la canonización de figuras clave como István I, su propio hijo Imre y el obispo Gellert, mártir de un levantamiento pagano en 1046. Estas acciones reforzaron la autoridad de la dinastía de los Árpades y consolidaron el poder de la Iglesia húngara. Pero ¿qué costo tendría esta alianza entre fe y poder en el futuro del reino? En 1995, László fallece, dejando tras de sí un legado que se volvió leyenda. Fue santificado en 1192, convirtiéndose en el símbolo del rey caballero ideal para Hungría. Sin embargo, su muerte abrió la puerta a una nueva etapa llena de desafíos y decisiones fatídicas. Su sobrino, Kalman el bibliotecario, ascendió al trono con una visión distinta. Un monarca culto, amante de los libros, inicialmente destinado a la carrera eclesiástica. ¿Podría la sabiduría de sus libros proteger al reino de las tormentas que se avecinaban? Kalman no solo continuó la expansión iniciada por László, completando la conquista de Croacia y Dalmacia, sino que lo hizo con una política que buscaba preservar las instituciones y costumbres croatas, logrando una integración sorprendentemente pacífica. En 1102 fue coronado con la corona croata en Belgrado del Mar. Pero su avance no se detuvo ahí. Promulgó leyes progresistas que limitaban el uso de torturas y órdenes judiciales brutales, protegían a judíos y musulmanes y negaban la existencia de brujas. ¿Cómo reaccionaría una Europa marcada por el oscurantismo ante estas reformas? Mientras Kalman tejía relaciones diplomáticas con Bizancio, el Sacro Imperio Romano y el Papado facilitó el paso de las tropas de la Primera Cruzada a través de Hungría, evitando que se desataran saqueos y violencias habituales. Pero la estabilidad interna estaba lejos de estar asegurada. Su hermano Almos se alzó en rebelión repetidamente desafiando su autoridad. La sombra de un conflicto fratricida se cernía sobre el reino. En un acto brutal que marcaría para siempre la reputación de Kalman, ordenó cegar a Almos y a su hijo menor, Bela. Aunque era una práctica común en Bizancio para eliminar rivales políticos, este acto fue considerado bárbaro en Europa occidental y sembró resentimiento y divisiones profundas. ¿Qué monstruos había desatado Kalman con esta decisión? ¿Podría un reino resistir las cicatrices de semejante violencia fraterna? Tras la muerte de Kalman en 1116, su hijo Esteban II ascendió al trono. Pero su débil liderazgo llevó a varias derrotas militares y al estancamiento del progreso logrado por su padre. Sin descendencia, su reinado terminó sin poder asegurar el futuro de la corona. La corona pasó entonces a Bela II, el hijo ciego de Almos, quien a pesar de su discapacidad demostró ser un gobernante capaz y decidido.
¿Cómo podría un hombre marcado por la oscuridad física traer luz a un reino en crisis? Con la ayuda de su esposa Helena de Serbia y sus leales consejeros, Bela II restauró el orden y reforzó la autoridad real. Su venganza fue despiadada. Castigó severamente a los nobles responsables de la ceguera que sufrió él y su padre. No solo recuperó el control interno, sino que fortaleció los lazos con Serbia a través de un matrimonio dinástico, consolidando una alianza estratégica. Sin embargo, las heridas internas aún latían bajo la superficie, amenazando con abrirse de nuevo en cualquier momento. Finalmente, el reinado de Bela II dio paso a su hijo, Geza II, quien ascendió siendo aún un niño. Durante sus primeros años, el reino estuvo en manos de regentes, pero al crecer, Geza demostró ser un monarca enérgico y talentoso. Impulsó la colonización de Transilvania con colonos alemanes, buscando fortalecer y desarrollar la región. Sería capaz de asegurar la estabilidad y prosperidad que Hungría necesitaba tras décadas de conflictos y decisiones que marcaron para siempre su historia. ¿Quién decide el destino de un reino cuando el poder se disputa a sangre y fuego? ¿Qué precio paga una nación por ambiciones que parecen insaciables? En la intriga de la Europa medieval, Geza II de Hungría emerge jugando un juego peligroso: apoyar a Iziaslav Mstislavich en la guerra por Kiev contra Yuri Dolgoruki. Sus tropas no solo marcharon sobre Rus, sino que ocuparon Kiev temporalmente. Un triunfo que no estuvo exento de consecuencias. Pero la amenaza no venía solo del este. Geza II enfrentó la sombra del Imperio bizantino que codiciaba los Balcanes. Apoyó al príncipe serbio Uroš II contra el emperador Manuel I Comneno, desatando una serie de conflictos agotadores. Aunque victorioso, Hungría comenzaba a sentir el peso de la guerra en sus entrañas, drenando recursos que no se renovarían fácilmente. La muerte de Geza II abrió un abismo de incertidumbre. Su hijo István III heredó el trono en 1161, pero su derecho fue impugnado por sus propios tíos, László II e István IV, aliados con los bizantinos. Por un tiempo su corona estuvo al borde de caer en manos enemigas, y solo tras luchas encarnizadas, István logró recuperarla. Sin embargo, el eco de la intervención extranjera no cesaba, y su reinado permaneció frágil, pendiendo de un hilo. El destino quiso que István III muriera joven, dejando el trono a su hermano Bela III en 1172. Criado en la corte bizantina bajo el ojo del emperador Manuel I, Bela traía en su sangre y mente la sofisticación de una cultura que parecía tan ajena y a la vez indispensable. ¿Podría un hombre moldeado en Constantinopla gobernar un reino fronterizo y turbulento? Bela III no solo adoptó la administración bizantina, sino que la transformó en la columna vertebral del Estado húngaro. Introdujo la gestión escrita en la Cancillería Real, reforzó el control fiscal y reestructuró las finanzas del reino. Erigió palacios majestuosos como el de Esztergom, que desafiaban a las construcciones de toda Europa central. Su reinado marcó un renacimiento que parecía imparable. Pero la política no se detuvo en las fronteras internas. Con la muerte de Manuel I en 1180, Bela III aprovechó la debilidad bizantina para restaurar el dominio húngaro sobre Dalmacia y extender su influencia por los Balcanes. Forjó vínculos vasallos con Bosnia, respaldó a líderes serbios y se entrometió en los asuntos del Principado de Galicia. Un juego estratégico que aumentaba su poder, pero también sembraba nuevas semillas de conflicto. Los matrimonios de Bela III no fueron solo alianzas personales, sino movimientos calculados en el tablero del poder europeo. Primero con Ana de Antioquía, que acercó la cultura franco-normanda a Hungría. Luego con Margarita de Francia, hermana del rey Felipe II Augusto,
y viuda del príncipe inglés Enrique. A través de estas uniones, Hungría tejió una red diplomática que la conectaba con las más poderosas casas del continente, una red que podría salvar o condenar a la corona. Al morir Bela III en 1196, su primogénito Imre subió al trono. Pero la estabilidad era un espejismo. Su hermano menor, András, rebeló contra él, desafiando la herencia que Bela III le había otorgado con la condición de marchar en cruzada. En cambio, András usó esos recursos para sostener a sus propios seguidores, desatando una guerra civil que desgarraría el reino y pondría en jaque la autoridad real. Los conflictos internos se afianzaron bajo el reinado de Bela IV, hijo de András II, quien ascendió al poder en 1235, decidido a restaurar el control real y recuperar las tierras entregadas por su padre. Canceló concesiones, sancionó a los consejeros corruptos y fortaleció la administración central. Pero su férrea política encendió la ira de la nobleza poderosa, cuyos intereses amenazaron con desangrar al reino desde dentro. Así, una cadena implacable de decisiones, luchas y traiciones marcó la historia de Hungría. Cada paso hacia el poder estaba teñido de miedo y ambición. Cada victoria sembraba las semillas de un nuevo conflicto. ¿Podría la corona sobrevivir a las heridas que ella misma infligía? La respuesta permanecía envuelta en la oscuridad de un futuro incierto. ¿Podía Bela IV salvar a Hungría de la destrucción total? ¿Qué decisiones tomar cuando el enemigo parece imparable y los aliados te abandonan? En 1241, la noticia cayó como un rayo. El ejército mongol se acercaba implacable. Bela IV clamó auxilio a los gobernantes occidentales, pero sus súplicas fueron ignoradas, dejándolo solo ante el abismo. Con las fuerzas reunidas al límite, Bela enfrentó a los mongoles en la batalla de Mohi, el 11 de abril de 1242. La carnicería fue absoluta. La horda de Batu destrozó el ejército húngaro sin piedad. Bela apenas escapó con vida, mientras su país se sumía en el caos y la devastación. Los mongoles arrasaron ciudades enteras, exterminaron o esclavizaron a gran parte de la población. Solo las fortalezas más sólidas, especialmente en el oeste y en las montañas, resistieron el embate. Bela huyó primero a Austria, donde fue prácticamente prisionero del duque Federico II de Babenberg, quien exigía rescate y territorios a cambio de su libertad. Luego, el rey buscó refugio en la isla de Trogir, en Dalmacia, aguardando un milagro que parecía imposible. Y entonces, en 1242, llegó la noticia inesperada. Los mongoles se retiraban. ¿Por qué abandonaron una conquista casi segura? La muerte del gran Khan Ugedei y la urgente elección de un nuevo líder, sumados a problemas logísticos y una epidemia, forzaron su partida. Bela regresó a una Hungría devastada, pero no derrotada. Su respuesta fue audaz y visionaria. Invitó a colonos de Alemania y Bohemia para repoblar las tierras arrasadas. Fundó nuevas ciudades, otorgándoles privilegios y autonomía, sembrando las bases de una recuperación que parecía imposible. Comprendió que la defensa del reino dependía de fortalezas sólidas. Por eso fomentó la construcción de castillos de piedra, entregando tierras y privilegios a quienes pudieran erigirlos. Pero esta estrategia, aunque vital, fortaleció a los magnates y debilitó el poder real, sembrando una semilla de futuros conflictos. No se detuvo ahí. Bela reformó el ejército, creando una caballería pesada al estilo occidental y convocando a los caballeros hospitalarios para proteger las fronteras orientales. Construyó una nueva capital fortificada en la colina de Buda, frente a Pest, que sería la semilla del futuro Budapest. En la arena diplomática, tejió una red de alianzas a través de los matrimonios de sus hijas con príncipes de Polonia, Bohemia,
Bulgaria y principados rusos. Un intento desesperado por blindar la seguridad de Hungría en un mundo incierto y violento. Pero la lucha por el poder no terminó con los invasores. Tras la muerte del último duque Babenberg en 1246, Bela reclamó el legado austríaco, ocupando temporalmente parte de Austria. Sin embargo, su rival, el rey checo Otakar II, le arrebató la victoria, imponiendo un golpe que marcaría el destino de la región. En 1260, un tratado de paz obligó a Bela a renunciar a Austria a cambio de Estiria, pero la pérdida fue temporal. En 1263, la derrota en la batalla de Kris en Brunn consolidó el dominio checo y selló la frustración húngara. Los últimos años de Bela IV estuvieron marcados por una guerra civil con su propio hijo, Esteban, quien gobernaba Transilvania y exigía mayor autonomía. Entre 1264 y 1265, padre e hijo se enfrentaron en un conflicto abierto que terminó en un frágil compromiso. Esteban obtuvo el control independiente del este del reino. Bela IV murió en 1270, enterrado en la iglesia franciscana de Esztergom. Su reinado fue una epopeya de decisiones desesperadas y consecuencias irreversibles. Salvó a Hungría de la aniquilación total, pero las heridas de la guerra y las tensiones internas marcaron para siempre el destino de su reino. ¿Fue un héroe o un hombre atrapado en la tormenta de su tiempo? La historia aún guarda la respuesta. ¿Qué sucede cuando una dinastía milenaria se tambalea al borde del abismo? ¿Cómo afectan las decisiones de un joven rey el destino de todo un reino? La muerte inesperada de István V en 1272 desató una cadena de eventos que nadie pudo prever. Su hijo de apenas 10 años, László IV, ascendió al trono bajo la tutela de su madre, la reina Isabel de los Cumanos, una mujer cuyo origen marcó profundamente el destino de Hungría. Pero, ¿qué precio pagaría el reino por esta herencia? László, conocido como László el Cumano, creció rodeado por las costumbres de un pueblo nómada, los cumanos, cuyo impacto en su vida iba a transformar no solo su reinado, sino también la esencia misma de Hungría. Adoptó sus modos y tradiciones, provocando la ira de la nobleza y la iglesia, y aislándose en una cultura que la mayoría rechazaba. La tensión entre lo tradicional y lo exótico agitaba el corazón del reino, y el Papa, en 1277, llegó al extremo de excomulgar al joven rey por su estilo de vida considerado pagano. Pero incluso esa condena no frenó su determinación ni el curso de los acontecimientos. En 1278, en el turbulento campo de batalla de Moravia, László lideró a sus tropas, entre las cuales destacaban los jinetes cumanos, a una victoria decisiva contra el rey checo Przemysl Ottokar II. Esta batalla no solo fue un triunfo militar, sino un momento de gloria que elevó el prestigio del reino en Europa. Sin embargo, el poder interno seguía resquebrajándose. La nobleza se fragmentaba y el control real se desvanecía como arena entre los dedos. La victoria en el campo no podía ocultar la debilidad del trono. El destino cruel se cobró a László en 1290, cuando fue asesinado, posiblemente en una conspiración urdida por los mismos magantes húngaros que despreciaban su reinado. Sin heredero, su muerte significó la extinción de la línea principal de los Árpád. El trono quedó vacío y la sombra del caos comenzó a cubrir Hungría. ¿Quién tomaría el relevo? ¿Podría el reino sobrevivir a este vacío de poder? Aparece entonces Andrés III, conocido como Andrés el Veneciano, nieto de Andrés II por línea masculina, que creció lejos de Hungría, en la misteriosa y cosmopolita Venecia. Su reinado, que duró desde 1290 hasta 1300, fue un combate constante por mantener la corona y la dinastía. Desde su llegada,
Su derecho al trono fue cuestionado por poderosos rivales como Carlos Martel de Anjou, respaldado por el Papa. La lucha por el control se intensificaba y la estabilidad seguía siendo un sueño lejano. Andrés III, consciente del peligro, convocó a la nobleza en múltiples ocasiones, intentando frenar el poder desmedido de los magnates que fragmentaban el reino. Promovió reformas administrativas para restaurar la autoridad real, pero la desconfianza y la codicia de sus enemigos hicieron que sus esfuerzos apenas rasgaran la superficie de la crisis. La corona húngara parecía una joya preciosa a punto de romperse bajo la presión de las fuerzas internas y externas. Cuando Andrés III falleció el 14 de enero del año 1300, sin dejar herederos varones, la dinastía Árpad, que había gobernado Hungría por más de 4 siglos, llegó a su fin. Las decisiones tomadas en su reinado y las batallas que libró no lograron detener el colapso anunciado. El reino quedó sumido en un vacío de poder, abriendo la puerta a la lucha encarnizada entre varias casas europeas por el trono húngaro. Los principales aspirantes surgieron de todos los rincones de Europa. Václav III, hijo del rey checo Václav II, Otto de Baviera y Carlos Roberto de Anjou, nieto del rey de Nápoles Carlos II y de María de Hungría, hija del fallecido István V. La nobleza húngara, dividida y desesperada, decidió inicialmente elegir a Václav, quien adoptó el nombre húngaro László V. Sin embargo, la guerra por el trono estaba lejos de terminar, y cada decisión se convertía en un punto de inflexión con consecuencias irreversibles. Carlos Roberto, un diplomático hábil y determinado, tejió alianzas a través de matrimonios estratégicos. Su tercera esposa fue Isabel de Polonia, hija del rey Vladislao I Łokietek, un enlace que sentó las bases para la futura unión polaco-húngara. Sus hijas fueron entregadas en matrimonio a miembros de otras casas europeas, integrando a Hungría en el complejo tablero político del continente. Pero, ¿podría esta red de alianzas salvar al reino de la fragmentación y la guerra civil? En 1335, Carlos Roberto organizó una reunión emblemática en Visegrado con los reyes de Polonia y Bohemia. Este encuentro selló pactos que resolvieron disputas territoriales entre estos reinos, mostrando que la diplomacia podía hacer lo que las armas a veces no lograban. Sin embargo, mientras se tejían estas alianzas, en Hungría la lucha por el trono continuaba, y el destino de la nación pendía de una delgada hebra, lista para romperse en cualquier momento. ¿Qué precio pagamos por las decisiones tomadas en las sombras del poder? ¿Hasta dónde puede llegar la ambición cuando la sangre de un hermano tiñe la historia? ¿Puede un reino sostenerse cuando la corona no tiene heredero varón? La historia de Carlos Roberto y su hijo Luis I el Grande está llena de respuestas amargas y decisiones irreversibles que marcaron el destino de Hungría. Carlos Roberto falleció el 16 de julio del año 1342 en Visegrado, la residencia real que él mismo transformó en la capital de Hungría. Con su muerte, el trono pasó a manos de su hijo mayor, Luis, nacido del matrimonio con Isabel de Polonia, un joven que heredó no solo el poder, sino también el peso de un legado colosal. ¿Podría Luis superar la sombra de su padre y mantener el equilibrio de un reino en expansión? Luis de Perm el Grande gobernó durante 40 años, un periodo que sería recordado como la Edad Dorada de Hungría. Su reinado vio la máxima expansión territorial y un auge sin precedentes en la influencia internacional. Pero detrás de su imagen de rey ilustrado y guerrero implacable, se escondían decisiones que estremecerían a toda Europa. ¿Cómo equilibrar la devoción religiosa con la brutalidad de la guerra? Luis fue un guerrero valiente que lideró personalmente a sus tropas en campañas implacables. Su primera gran cruzada fue contra el reino de Nápoles, impulsada por la muerte de su hermano menor, Andrés, esposo de la reina Joana I.
Acusó a Joana de conspirar en el asesinato y lanzó 2 invasiones para vengar a Andrés y reclamar el trono napolitano. Las armas traían victorias, pero la política resistía. Luis no logró mantener Nápoles bajo su control. ¿Cuánto puede costar una venganza que no se concreta? Mientras el sur le escapaba, Luis extendía su dominio hacia el este y el sureste. Dominó Bosnia, estableció vasallaje sobre Serbia y Valaquia, y brevemente anexionó Bulgaria. Su influencia se extendió desde el mar Adriático hasta el mar Negro. Además incorporó Galitzia y parte de Podolia en lo que hoy es Ucrania, regiones ricas en sal y otros recursos estratégicos. Cada conquista era una victoria, pero también un paso más hacia una red de poder frágil y tensa. ¿Podría mantener todo bajo control, o era solo cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara? El golpe maestro de Luis fue la corona polaca. Tras la muerte de Casimiro III en 1370, sin dejar herederos varones, Luis, sobrino materno del rey difunto, fue coronado rey de Polonia. Esta unión personal entre Hungría y Polonia fortaleció enormemente el peso internacional de ambos reinos. Pero las alianzas frágiles son como castillos de arena, impresionantes pero vulnerables al primer viento de cambio. ¿Lograría esta unión sobrevivir a las tensiones internas y externas? En el interior, Luis fortaleció el poder real con mano firme. En 1351 promulgó la Bula de Oro, que ampliaba las prerrogativas de la pequeña y mediana nobleza, ganándose su lealtad mientras limitaba el poder de los grandes magnates para evitar que concentraran demasiado control territorial y administrativo. Al mismo tiempo, impulsó el crecimiento de las ciudades y el comercio, otorgando privilegios sin precedentes como la autonomía y exenciones fiscales. La ciudad de Buda floreció hasta convertirse en uno de los centros urbanos más ricos de Europa Central. ¿Podría la prosperidad que él fomentaba evitar las fracturas internas? Luis fue también un mecenas excepcional de la cultura y la educación. Su corte se transformó en un foco de artistas, músicos y científicos de toda Europa. En 1367 fundó la primera universidad húngara en Pécs, aunque su existencia fue efímera. Aquel brillo cultural parecía el reflejo del poder, pero también una señal de que el rey buscaba dejar un legado duradero más allá de la guerra y la política. ¿Sería suficiente para detener el inevitable declive? Luis Cipers murió el 10 de septiembre del año 1382, dejando tras de sí un reino poderoso y próspero, pero sin herederos varones, solo hijas. Este hecho sembró la semilla de la crisis sucesoria, y con ella los cimientos del ocaso del poder húngaro. La corona pasó a su hija mayor, María, pero su autoridad fue débil y cuestionada. En Polonia, la nobleza tomó una decisión que rompería la unión. En 1384, eligieron reina a la hija menor de Luis, Jadwiga, rompiendo el vínculo con Hungría. Mientras tanto, en Hungría, María enfrentó una feroz oposición interna. ¿Podría un reino dividido por el destino y las ambiciones sobrevivir al torbellino del cambio? Las decisiones irrevocables habían desatado fuerzas que nadie podría controlar ya. El crepitar de un imperio que se deshilachaba era inevitable. ¿Puede una corona ser un símbolo de poder o una trampa mortal? ¿Qué sucede cuando la nobleza se niega a aceptar a una reina en el trono? María, rodeada de enemigos, vio cómo su madre, Isabel de Bosnia, realmente gobernaba, junto a su favorito, el palatino Miklos Garay. Su dominio, impopular y opresor, sembró las semillas de un levantamiento liderado por los hermanos croatas que invitaron al príncipe napolitano Carlos el Pequeño para reclamar la corona húngara. Carlos llegó a Hungría en 1385 y fue coronado como Carlos II. ¿Pero la gloria duraría?
Apenas un año después, en 1386, fue herido mortalmente en un atentado orquestado por Isabel y Miklos. La sombra de la traición se extendió rápidamente, y su muerte sumió al reino en una guerra civil brutal. En medio del caos, los seguidores de Carlos capturaron a María y a Isabel. La madre de María fue asesinada en cautiverio, un acto que marcó un antes y un después. Pero el destino tenía otros planes para María. Su esposo, Segismundo de Luxemburgo, logró sofocar la rebelión y liberar a su esposa, convirtiéndose en copríncipe en 1387. Después de la muerte de María, en 1395, Segismundo se convirtió en el único soberano de Hungría. Su reinado, largo y conflictivo, mostró un monarca ambicioso pero disperso, atrapado entre las demandas internas y los desafíos internacionales que lo alejaban de su tierra natal. En 1391, la nobleza húngara, desconfiada y hostil, capturó a Segismundo y lo mantuvo preso varios meses. A su liberación, la sangre corrió. 32 nobles fueron ejecutados en Buda, una venganza implacable que, lejos de calmar los ánimos, profundizó la desconfianza. Para sobrevivir, Segismundo tuvo que ceder poder, fundando un consejo real dominado por la aristocracia y la Iglesia, que limitaba su libertad de acción. Sin embargo, en un juego maestro de poder, creó el Orden del Dragón, un grupo de leales que fortalecían su control y desafiaban el dominio de la antigua nobleza. Mientras tanto, la amenaza otomana crecía implacable. Tras la derrota de los serbios en Kosovo en 1389, el Imperio Otomano se acercaba a las fronteras del sur de Hungría. En 1396, Segismundo organizó una cruzada europea contra los turcos solo para sufrir una aplastante derrota en Nicópolis el 25 de septiembre. En medio de la guerra, una disputa dinástica desgarró Hungría. Isabel, madre de un hijo nacido tras la muerte del rey, secuestró la corona de San Esteban y coronó a su hijo Vladislao póstumo, con apenas 3 meses de vida. La nación se fracturó, sumida en una guerra civil entre los partidarios de Vladislao y el rey Ladislao. La tragedia golpeó de nuevo en 1444, cuando Vladislao murió luchando contra los turcos en Varna, dejando el reino al borde del colapso. Ladislao V fue reconocido rey, pero apenas un niño, por lo que el poder real quedó en manos de János Hunyadi, un noble de origen humilde que se había ganado su lugar por sus dotes militares. János Hunyadi, forjado en batallas contra el Imperio Otomano, emergió como el defensor de Hungría, un hombre que cambió el destino de un reino aterrorizado por la amenaza turca. Su genio militar despertó esperanzas, pero también encendió la desesperación de un pueblo atrapado en una cadena de decisiones irreversibles y conflictos interminables. ¿Cómo puede un hombre enfrentarse a enemigos externos y a la traición interna al mismo tiempo? ¿Qué precio paga un líder cuando sus decisiones desencadenan una cadena irreversible de eventos? Juan Hunyadi, nombrado en 1441 voivoda de Transilvania y en 1446 regente de Hungría, se encontró atrapado en esta tormenta. Su desafío era doble: soportar la resistencia de los magnates que temían su poder y detener el avance imparable de los otomanos. A pesar del odio que despertaba, logró reunir las fuerzas del país para la guerra que se avecinaba. Pero la sombra de la batalla en Kosovo en 1448 se cernía amenazante. La derrota en Kosovo fue un golpe devastador para Hunyadi. Aunque escapó del cautiverio, su prestigio quedó manchado y la delicada política húngara se volvió aún más turbulenta. En 1452, cuando Ladislao V alcanzó la mayoría de edad, la balanza del poder cambió. Criado bajo la influencia germana de su tío, el emperador Federico III, Ladislao nombró como su consejero principal a Ulrico II de Celje,
enemigo mortal de la familia Hunyadi. Sin embargo, Juan mantuvo el mando del ejército, presto a enfrentar la amenaza otomana que no cedía. Una tormenta peor aún se gestaba en el horizonte. ¿Qué sucede cuando el destino concede una última oportunidad de gloria? En 1456, Hunyadi comandó la defensa de Belgrado, sitiada por las tropas del sultán Mehmed II, conquistador de Constantinopla. Contra todo pronóstico, los húngaros repelieron las embestidas y propinaron una derrota aplastante a los turcos, frenando por décadas su avance hacia Europa central. Pero la victoria traía consigo un precio oculto. Un brote de peste en el campamento acabó con la vida de Hunyadi el 11 de agosto de ese año, dejando tras de sí un legado y una sombra mortal que se extendía sobre la corona. El heredero, Ladislao Hunyadi, tomó el mando, pero la envidia y el odio se cernían sobre él. En una confrontación en el castillo de Belgrado en noviembre, Ladislao asesinó a Ulrico Celge. El rey Ladislao V, inicialmente indulgente, pronto ordenó su arresto junto con su hermano menor Matías. La ejecución de Ladislao por traición y el encarcelamiento de Matías en Praga encendieron la ira de la nobleza húngara y precipitaron una crisis explosiva. El monarca, temeroso, huyó a Praga con la Santa Corona de San Esteban, solo para morir misteriosamente 23 de noviembre de 1457. ¿Fue acaso un veneno la última jugada en este juego mortal? Con la muerte de Ladislao V, se extinguió la línea masculina de los Habsburgo-albertinos, abriendo la puerta a un nuevo capítulo. Liberado tras la muerte del rey, Matías Hunyadi fue elegido joven rey de Hungría el 24 de enero de 1458, en un evento sin precedentes. El Seim se reunió sobre el congelado Danubio cerca de Pest. Por primera vez, un hombre no nacido en la realeza, sino de la nobleza nacional, accedía al trono. Matías Corvino, apodado así por el cuervo negro en su escudo, comenzaba su reinado marcado por decisiones que definirían el futuro de una nación al borde del abismo. Sin embargo, el ascenso de Matías fue recibido con rechazo. La poderosa familia Garay y otros magnates desconocieron su legitimidad y llamaron al emperador Federico III de Habsburgo, quien retuvo la Santa Corona de San Esteban, impidiendo una coronación completa. Las amenazas externas no cesaban. Los turcos seguían atacando al sur, y el rey checo Jorge de Podebrady, al principio aliado, ahora se transformaba en rival. Estos enemigos, internos y externos, conspiraban para derribar al joven rey. Matías enfrentaba no solo la guerra en el campo, sino una batalla constante en las complejas arenas del poder. ¿Podría sostener su corona ante tales tempestades? Los primeros años de Matías estuvieron marcados por una lucha incesante para consolidar su autoridad. La nobleza dividida amenazaba con fracturar el reino, mientras los ejércitos turcos presionaban sin cesar. Cada decisión era una apuesta arriesgada, cada alianza una cuerda floja. La historia de Hungría se jugaba en esos momentos críticos, bajo el peso de elecciones que no admitían marcha atrás. En medio de esta tormenta, Matías Corvino empezaba a forjar el último gran destello de poder medieval en Hungría, una luz que brillaría antes de la oscuridad del dominio otomano y habsbúrgico. Pero el final de esta epopeya aún estaba por escribirse. ¿Quién controla el poder cuando las decisiones de uno solo pueden cambiar el destino de una nación? ¿Cómo se enfrenta un joven rey a enemigos internos y externos que amenazan con devorar su reino? Matías Corvino, un nombre que resonaría en la historia, comenzó su reinado en medio de conspiraciones y violencia latente. En 1467, Matías aplastó con mano de hierro la rebelión de los nobles en Transilvania. Una insurrección que buscaba quebrantar su autoridad. No solo usó la fuerza, sino que desplegó un juego de diplomacia letal, recompensando a antiguos enemigos con generosidad, comprando lealtades con cargos y riquezas.
Cada movimiento era una apuesta al equilibrio del poder. Pero, ¿hasta cuándo duraría ese delicado control? Un símbolo de su legitimidad pendía de un hilo: la corona de San Esteban. Tras arduas negociaciones y presión militar, el emperador Federico III aceptó devolver la corona a cambio de un rescate exorbitante: 60.000 florines de oro. El 29 de marzo de 1444, Matías fue coronado en Székesfehérvár, marcando no solo el inicio oficial de su reinado, sino también el nacimiento de una nueva era para Hungría. Con su trono asegurado, Matías no dudó en extender su mirada más allá de las fronteras. Se enfrentó simultáneamente a la amenaza de Bohemia, Polonia, el Sacro Imperio Romano y el imparable Imperio Otomano. Su arma secreta era la formidable Ejército Negro, una fuerza sin precedentes en Europa, cuyos soldados, cubiertos por armaduras negras, simbolizaban la modernidad y la disciplina militar. A diferencia de las milicias feudales temporales y poco fiables, esta era una fuerza profesional, entrenada y pagada regularmente. Venidos de todos los rincones del continente, mercenarios checos, lansquenetes alemanes, guerreros polacos y serbios formaron un ejército implacable. Armados con la tecnología bélica más avanzada, desde artillería pesada hasta armas de fuego, y tácticas revolucionarias como los campamentos móviles fortificados, este ejército cambió para siempre la guerra en Europa. La victoria más impactante de Matías fue la conquista de gran parte de Austria, incluida Viena, que cayó tras un largo asedio el 1 de junio de 1485. Viena se convirtió en su segunda capital, un símbolo palpitante de su poder creciente y de las ambiciones inquebrantables que lo impulsaban. Allí, en medio del palacio y la guerra, Matías tejía los hilos de su dominio. Pero Matías no fue solo un guerrero, fue un visionario reformador. Reorganizó la administración y las finanzas del reino, imponiendo nuevos impuestos y perfeccionando su recaudación para fortalecer la corona. Su reforma judicial buscó justicia rápida y equitativa, un ideal difícil en tiempos de caos. En su biblioteca, conocida como la Biblioteca Corvina, reunió miles de volúmenes que reflejaban su alma renacentista: ciencia, filosofía, teología, cultura, un faro de luz en una Europa oscura. Pero el destino de Hungría pendía de un hilo aún más frágil. Mientras Matías conquistaba y reformaba, una sombra crecía en las fronteras. En la fortaleza clave de Belgrado, el paso hacia el corazón del reino estaba abierto para el enemigo. Layo II, joven e inexperto, heredaba un trono asediado por la lucha interna. A sus 10 años, gobernaba un reino fracturado por la ambición de magnates que poco se preocupaban por la defensa. En 1526, el sultán Suleimán el Magnífico lideró un ejército descomunal hacia Hungría. Sin esperar refuerzos ni alianzas, Lajos reunió las tropas disponibles para enfrentar la amenaza. El 29 de agosto de ese año, en la llanura de Mohacs, la batalla decisiva se desató. 25.000 hombres húngaros se enfrentaron a la feroz maquinaria otomana en un combate que definiría el futuro de Europa central. La arena estaba lista para un choque titánico, donde cada decisión podía significar la gloria o la destrucción. La historia aguardaba, temblando ante las consecuencias de este enfrentamiento final. ¿Podría la fragilidad de un reino resistir el embate imparable del imperio más poderoso de su tiempo? El destino no ofrecería segundas oportunidades. ¿Puede una sola batalla decidir el destino de una nación entera? ¿Qué ocurre cuando las decisiones de unos pocos arrastran a miles a la catástrofe? La batalla de Mohacs fue un choque brutal entre fuerzas desiguales, donde el ejército húngaro fue superado 2 o 3 veces en número, y la tragedia se desató en cuestión de horas.
En apenas 2 horas, la mayoría del ejército húngaro fue aniquilada. 2 arzobispos, 5 obispos, numerosos magnates y 15.000 soldados cayeron en combate. El propio rey Luis II se ahogó en el arroyo Celi mientras intentaba huir, dejando atrás un reino al borde del colapso. Esta derrota no fue solo militar, sino el fin irreversible del reino medieval húngaro como estado independiente y unificado. Con la capital, Buda, tomada y saqueada por los turcos, aunque abandonada luego por falta de recursos, la nación quedó sumida en la confusión y el vacío de poder. La muerte de Luis II sin herederos desencadenó un oscuro período de división y conflicto interno que amenazó con destruir lo que quedaba. 2 facciones emergieron en lucha por el trono. Una liderada por Juan Zápolya, voivoda de Transilvania, apoyado por la nobleza baja y media y comprometida a defender Hungría de la amenaza otomana. La otra, por Fernando de Habsburgo, hermano del emperador Carlos V, respaldado por magnates del oeste, esposo de Ana Jagellón, hermana del rey fallecido. El choque entre estos 2 pretendientes desató una guerra civil devastadora, que no solo dividió la nobleza, sino que llevó a la intervención directa del Imperio otomano. Zápolya, debilitado por derrotas frente a Fernando, apeló al sultán Solimán I, entregando su soberanía a cambio de ayuda militar. En 1529, Solimán invadió Hungría para restaurar a Zápolya y derrotó a las fuerzas de Fernando, pero su avance hacia Viena fue detenido, marcando la primera gran derrota de Solimán y el límite de su expansión hacia Europa. El Tratado de Barad, firmado en 1538, reconoció a Zápolya como rey con la condición de que tras su muerte, Hungría pasaría a Fernando. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En 1540, Zápolya tuvo un hijo, Juan Segismundo, y cambió su testamento, desatando un nuevo conflicto fratricida. La guerra civil se reavivó, y el sultán Solimán, aprovechando el caos, tomó Buda en 1541, estableciendo control permanente sobre la parte central de Hungría. Este territorio fue convertido en una provincia otomana, gobernada por un pasa nombrado por el sultán. La Hungría central, ahora dividida en Sanjaks bajo Sanjaks, se convirtió en un territorio con administración otomana, donde los cristianos, católicos y protestantes vivían bajo la condición de dhimmi. Podían conservar su fe, pero a costa de pagar un impuesto especial llamado jizya y soportar restricciones severas. A pesar de no buscar una islamización forzada, la vida bajo el dominio otomano fue dura. Altos impuestos, guerras constantes y abusos de los gobernantes locales sumieron a la población en el sufrimiento y la desesperanza. Económicamente, la Hungría otomana entró en declive. Ciudades destruidas, rutas comerciales interrumpidas y la agricultura devastada por los conflictos y cargas fiscales. La población disminuyó drásticamente, víctima de las guerras, epidemias y la huida hacia regiones más seguras. Mientras tanto, la Transilvania bajo Juan Segismundo y su madre Isabel Jagellón se mantuvo como un principado vasallo, y el oeste y norte del país, conocido como Hungría Real, quedó en manos de Fernando de Habsburgo. Este fragmento final de la historia húngara no fue solo una división territorial, sino un símbolo de un país marcado por decisiones fatales y destinos entrelazados con imperios que cambiarían Europa para siempre. ¿Quién controla realmente a un pueblo cuando las grandes potencias pelean por su alma? ¿Puede un territorio pequeño mantener su esencia bajo la sombra de imperios poderosos? La Transilvania del siglo XVI, ese enclave al este del antiguo reino húngaro, era oficialmente vasalla del Imperio otomano, pagando tributo al sultán y obligada a participar en sus campañas militares. Pero, ¿qué pasaba realmente tras esa fachada oficial? En la práctica, Transilvania gozaba de una autonomía sorprendente. Gobernaba sus asuntos internos,
tejía una política exterior propia y jugaba un peligroso equilibrio entre el Imperio Otomano y los Habsburgo, dos gigantes que la observaban con codicia. Esta autonomía no fue un regalo, sino un logro frágil que mantenía viva una identidad húngara amenazada por la expansión otomana. Aquí, en Transilvania, sobrevivieron las instituciones políticas húngaras, como el Sejm y la Dieta, que custodiaban la llama de la estatalidad perdida. Los príncipes transilvanos, provenientes de familias como Zapolia, Báthory, Bocskai, Bethlen y Rákóczi, luchaban por preservar y a veces expandir ese legado. Muchos de ellos soñaban con un día unificar toda Hungría bajo su mando, una ambición que desafiaba a ambos imperios. Pero la Transilvania del siglo XVI fue más que una fortaleza política. Fue pionera en Europa al proclamar la libertad religiosa. El edicto turco de 1568 garantizó la libertad de culto para 4 religiones reconocidas: catolicismo, luteranismo, calvinismo y unitarismo. Esta audaz política atrajo a refugiados religiosos de toda Europa, transformando la región en un mosaico de creencias bajo amenaza constante. Económicamente, Transilvania brillaba con sus riquezas minerales: oro, plata, sal y otros recursos valiosos, que alimentaban una economía vigorosa. Su agricultura, especialmente la ganadería, prosperaba, y el comercio activo con regiones vecinas como Moldavia, Valaquia y Polonia aseguraba la vitalidad del principado. Sin embargo, esta prosperidad estaba siempre bajo la amenaza de conflictos mayores. Mientras tanto, la Hungría real, que comprendía las regiones occidentales y septentrionales, estaba bajo el control de los Habsburgo. Fernando I y sus sucesores ostentaban el título de reyes de Hungría, pero su dominio efectivo se limitaba a una porción fragmentada del antiguo reino. La capital, Presburgo, hoy Bratislava, era el centro donde se reunía el Sejm y funcionaban los órganos centrales del poder. Los Habsburgo buscaban integrar Hungría en sus dominios hereditarios, una estrategia que generaba una tensión constante con la nobleza húngara. Los varones veían en los Habsburgo un escudo contra la amenaza otomana, pero al mismo tiempo temían perder sus privilegios y su identidad nacional. Esta contradicción definió durante décadas la compleja danza entre la élite húngara y la corte imperial en Viena. Las instituciones políticas tradicionales húngaras, como el Sejm y los cargos de palatino, vicepresidente real, juez del país y tesorero, se mantenían formalmente, pero el poder real se concentraba cada vez más en Viena, en los consejos cortesanos, militares y financieros que respondían al emperador directamente. La guerra constante con los turcos drenaba los recursos y gran parte de los ingresos de las tierras húngaras se destinaba a mantener los ejércitos imperiales. En 1664, la coalición europea dirigida por el general imperial Raimundo Montecuccoli logró una victoria decisiva sobre los turcos en la batalla de San Gotardo. Sin embargo, el Tratado de Paz de Basvar, que se firmó poco después, favorecía considerablemente a los otomanos. Esta traición a las expectativas encendió la ira de la nobleza húngara, que veía cómo sus sacrificios se desperdiciaban en acuerdos desfavorables. El resentimiento estalló en un complot encabezado por magnates húngaros como el palatino Ferenc Veselenyi, el Ban de Croacia Petar Zorinsky, hermano del poeta Miklos Zorinyí, y su cuñado Francisco I Rákóczi. Pero el plan fue descubierto y aplastado sin piedad. Los líderes fueron capturados, encarcelados o ejecutados, y la represión se extendió con brutalidad. El emperador Leopoldo I aprovechó la crisis para fortalecer su control sobre Hungría. La constitución fue suspendida temporalmente, se instauró una administración imperial directa y se intensificaron las medidas represivas.
Una sombra oscura cayó sobre la tierra húngara, donde cada decisión se convertía en un juego mortal de poder, identidad y supervivencia. ¿Hubo alguna opción que no condujera a la pérdida? ¿O estaban condenados a ser peones en la lucha titánica entre imperios? ¿Qué ocurre cuando las decisiones de un solo hombre desencadenan una cadena imparable de conflictos? ¿Cómo se enfrenta una nación ante la amenaza de perder su identidad, su tierra y su libertad? Imre Thököly, líder inesperado, se alzó en 1678 para desafiar el poder establecido, encendiendo la chispa de un levantamiento que cambiaría el destino de Hungría para siempre. ¿Pero qué precio pagaría su pueblo por esta rebelión? El apoyo del gran imperio otomano transformó una revuelta local en un juego de poder internacional. En 1683, el sultán reconoció a Thököly como rey de Hungría Central, un territorio frontera entre dos gigantes, el Imperio Otomano y los Habsburgo. Sin embargo, esta alianza no fue un simple acto político, sino la antesala de una catástrofe que sacudiría Europa. La gran ofensiva otomana sobre Viena, orquestada por el gran visir Kara Mustafa Pasha, pondría a prueba no solo ejércitos, sino el destino mismo de un continente. La batalla de Viena, en 1683, fue un punto de inflexión brutal. El asedio, que parecía imparable, terminó en desastre para los otomanos ante la coalición de la Santa Liga, convocada por el Papa Inocencio X. La figura heroica del rey polaco Juan III Sobieski resonó como un trueno, demoliendo la esperanza otomana y desencadenando un éxodo de poder que marcaría el inicio de una retirada implacable de los turcos en Europa. La historia se reescribía con sangre y fuego, y nadie podía prever sus consecuencias. Los años siguientes fueron un torbellino de combates encarnizados. Viena era solo el comienzo. Austria, Polonia, Venecia y más tarde Rusia se unieron para infligir derrotas tras derrotas a los otomanos. El duque Carlos de Lorena y el príncipe Eugenio de Saboya emergieron como líderes implacables que pusieron sitio a la antigua fortaleza de Buda en 1686, liberando una ciudad que había estado bajo dominio turco durante casi 150 años. Pero la guerra no daba tregua. Cada victoria abrió una herida profunda en el antiguo imperio. En 1687, la batalla de Mohács rompió con la pesadilla del pasado, repitiendo el enfrentamiento que hundió a Hungría siglo y medio antes. La sangre derramada en ese campo fue un símbolo del cambio irreversible. Para 1699, casi toda la histórica Hungría, salvo la región del Banato, había sido liberada del yugo otomano. El Tratado de Karlowitz selló un nuevo orden. Los Habsburgo eran los dueños absolutos, y el Imperio Otomano aceptaba la humillación de perder su dominio europeo. Pero, ¿significaba eso libertad para el pueblo húngaro? La liberación trajo un destino oscuro y engañoso. Los Habsburgo no veían a Hungría como un aliado, sino como un botín conquistado para reordenar a su antojo. La creación de la Comisión Neoaquista desató una lucha despiadada por la tierra, donde los nobles húngaros tenían que probar sus derechos ancestrales, mientras sus propiedades desaparecían en manos de extranjeros leales al emperador, alemanes, checos, italianos. La traición se inscribió en cada parcela de tierra, y el pueblo comenzaba a sentir que su libertad era solo una ilusión cruel. La contrarreforma católica, impuesta por los Habsburgo, hundió sus garras en la fe y el alma de Hungría. Bajo la férrea mano del arzobispo Leopoldo Kolonix, las iglesias protestantes fueron asfixiadas y los nobles no católicos desterrados de la administración pública. El peso de los impuestos, creados para sostener las guerras interminables del imperio, aplastaba a la población como una losa. Los soldados imperiales, acuartelados en pueblos y ciudades, sembraban miedo y abuso. Entre la opresión militar y la explotación feudal, el campesinado se vio atrapado en una pesadilla sin salida.
Entonces, en 1703, la chispa volvió a encenderse. Ferenc II Rákóczi, hijo de conspiradores y discípulo de Tócoli, emergió como el líder que unificó a un pueblo cansado de cadenas invisibles y visibles. Su levantamiento fue el más grande y prolongado contra la dominación de los Habsburgo. Campesinos, burgueses y nobles se unieron bajo su estandarte, desafiando el poder imperial con una determinación feroz. En 1704, el Congreso en Alba Iulia proclamó a Rákóczi príncipe, y el futuro de Hungría estaba en el filo de una espada. ¿Sería esta la victoria definitiva o el preludio de un sacrificio aún mayor? ¿Hasta dónde puede llevarnos la desesperación en tiempos de guerra? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la libertad? ¿Qué sucede cuando un líder pierde el favor del destino? Ferenc Rákóczi II, elegido en 1705 como el gobernante de Hungría por la Confederación de los Estados Húngaros en Széchenyi, desató una guerra implacable contra los Habsburgo, apoyado por Francia en la contienda por la sucesión española. Pero la fortuna bélica es efímera, y pronto la suerte comenzó a volverse en contra de los Kuruk. En 1708, la derrota en Trenčín fue el golpe mortal para el movimiento Kuruč. La resistencia empezó a desmoronarse, y muchos nobles, temiendo por sus vidas y privilegios, se pasaron al lado del emperador, quienes a cambio recibieron amnistía. La traición sembró dudas y desconfianza en la causa, pero Rákóczi no se rindió. Su ausencia en 1711, cuando viajó a Polonia para pedir ayuda al zar Pedro I de Rusia, dejó un vacío facal. En la indecisión de Rákóczi, su general Sándor Károly firmó el Tratado de Satu Mare, ofreciendo amnistía a los Kuruč a cambio de la lealtad al emperador. Sin embargo, Rákóczi, firme en sus convicciones, rechazó este acuerdo y eligió el exilio. El destino de su movimiento pendía de un hilo, mientras la esperanza de liberación se desvanecía lentamente. Exiliado primero en Francia y luego en el Imperio Otomano, Rákóczi nunca abandonó su sueño de una Hungría libre. Murió en Radasto, la actual Tekirdağ, en Turquía, en 1735, dejando tras de sí un legado que se transformó en un símbolo nacional de lucha y resistencia para los húngaros. Pero ¿qué consecuencias tuvo el Tratado de Satu Mare para Hungría y su pueblo? El Tratado de Satu Mare de 1711 marcó un punto decisivo. Los Habsburgo afirmaron su dominio sobre Hungría, pero también concedieron derechos a la nobleza húngara, incluyendo libertad religiosa, preservación de la Constitución húngara, derechos del Parlamento y privilegios fiscales. Este pacto fue un delicado equilibrio, una tregua precaria que garantizó casi siglo y medio de coexistencia pacífica entre la monarquía Habsburgo y la nobleza húngara. Tras el levantamiento de Rákóczi, Hungría entró en una era de pacífica reconstrucción, bajo el dominio de los Habsburgo. Carlos VI, quien reinó entre 1711 y 1740, conocido en Hungría como Carlos III, adoptó una política más cautelosa que su predecesor, Leopoldo I, buscando la colaboración con la nobleza húngara para asegurar su apoyo en la promulgación de la pragmática sanción. En 1722, el Parlamento húngaro aprobó la pragmática sanción, reconociendo el derecho de María Teresa, hija de Carlos VI, a heredar la corona húngara. A cambio, Carlos confirmó los derechos y privilegios constitucionales de la nobleza, un pacto que pretendía asegurar la continuidad dinástica y la estabilidad política. Pero ¿era este un verdadero triunfo o la antesala de un conflicto aún mayor? El reinado de Carlos VI fue una etapa de recuperación y reformas administrativas. Se estableció un consejo gobernativo permanente en Pressburg, se reorganizaron los comités y distritos y se promovió la colonización planificada de las regiones devastadas por la guerra, especialmente en el sur de Hungría, Banat, Bácska y Barania,
incentivando la llegada de colonos alemanes y serbios. Sin embargo, estos cambios también sembraron tensiones latentes que amenazarían el delicado equilibrio. Inspirado por las ideas de la Ilustración francesa, Carlos VI soñaba con transformar el vasto y arcaico imperio Habsburgo en un estado moderno, centralizado y eficiente, al estilo prusiano de Federico el Grande. Su visión chocaba con las tradiciones húngaras, pero el verdadero desafío vendría con su sucesor, quien tomaría decisiones que cambiarían para siempre la historia de Hungría. José II no heredó la paciencia de su madre. A diferencia de ella, ignoró las históricas prerrogativas y derechos constitucionales de la nobleza húngara. Dejó de lado la corona húngara, ganándose el apodo de «el rey con sombrero», y gobernó por decreto, sin convocar al Parlamento durante todo su reinado. ¿Podría un gobierno impuesto desde arriba sostener un reino orgulloso y tradicional? El legado de José II fue una serie de reformas autoritarias y decretos que desafiaron abiertamente las estructuras políticas y sociales establecidas. Su desprecio por las instituciones húngaras sembró resentimiento y resistencia, un conflicto que encendió las chispas para futuras crisis. La historia de Hungría en esta época se convierte en una cadena de decisiones irrevocables, donde cada elección sugiere un camino sin retorno.